Bien, jóvenes, vamos a resolver los ejercicios del repaso integral número 2. Vean la primera pregunta. En una construcción se tiene dos varillas metálicas de 3 metros y 10 metros de longitud. Para formar un triángulo se debe elegir una tercera varilla entre A de 7 metros, B de 13 metros y C de 10 metros. ¿Cuál de las varillas se debe elegir? Bueno, lo que hay que hacer acá es aplicar el teorema de existencia, pero antes de ello vamos a agregar las longitudes de dos varillas conocidas como 3 metros, ¿ya? Y el otro, por supuesto, es de 10. Ahí lo tenemos, ¿ya? La tercera varilla, que está en horizontal, es justamente lo que debemos de encontrar, su longitud, ¿de acuerdo? Usted ya entiende que aquí se va a aplicar el teorema de existencia. El teorema de existencia en un triángulo relaciona mediante una desigualdad los lados justamente del mismo triángulo. Este lado al cual debemos de calcular su medida, su intervalo por supuesto, es menor y a la vez es mayor que la suma de los otros dos lados y su diferencia. Quiere decir que aquí va 10 menos 3. Y al lado izquierdo, 10, perdón, acá, claro, obviamente, ¿no? Y acá va más, muy bien, ya está. Y luego, por supuesto, podemos desarrollar. Aquí, como ustedes ven, la suma te da 13, ¿ya? Y por este lado, te va a dar el valor de 7. Ahí está. Listo, jóvenes. Debemos encontrar entre qué valores debe tomar la longitud la tercera varilla. Por supuesto que debe ser de 8, 9, 10, 11 o 12 metros respectivamente. Y como ustedes entienden, aquí fácilmente se puede determinar el valor de X. Entonces, la varilla que vamos a considerar debe estar entre ese rango de 7 a 13. Y justamente son los 10 metros. Y este 10 metros corresponde, por supuesto, a la varilla C. Entonces, la respuesta sería la clave C. Muy bien, jóvenes. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 2. En el gráfico se observa que un par de triángulos PQB y BCA son congruentes. Halle el valor de X. Vamos a la resolución. Según el dato, el triángulo PQB es congruente con el BCA. ¿Qué indica ello? Indica que tiene tres ángulos de la misma medida, tan igual que el otro, así como sus correspondientes lados congruentes a ángulos de la misma medida. Veamos aquí. He puesto acá un rectangulito, ¿ya? Opuesto al ángulo que mide 40.
Este par de triangulitos lo he extraído del gráfico principal. Como ustedes observan, PBQ se está cruzando con ABC, pero por dato son congruentes. Entonces, ¿cómo podemos establecer la correspondencia entre ángulo y lado? Entonces empecemos del triángulo PBC, por eso le pongo un rectangulito opuesto a ella y un ángulo de 40. En el gráfico, tú observas que BQ sería un rectangulito, pero date cuenta que BQ es menor que BC. Entonces BC no puede ser el rectangulito por obvia razón, porque también es opuesto a 60. ¿De acuerdo? Entonces, podría haber acá una correspondencia, ¿no es cierto? Que de ahí aquí, este lado rectangulito, ¿de acuerdo? Adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Entonces, su correspondencia sería así. Ahora, ¿por qué razón sería aquí? Sería una buena observación. Vamos a suponer que sea AB. ¿Estamos de acuerdo? Que sea AB y no AC. ¿Ya? Entonces, noten ustedes que AB tiene mayor longitud que BQ. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, AB y BQ no podrían ser iguales. ¿De acuerdo? BC tampoco, porque BC se opone a 60. Entonces, la única forma es que este rectangulito opuesto a 40 sea el valor de AC. Entonces, su correspondencia con respecto al ángulo, esta sería 40. Ahora, ¿dónde iría acá 60? 60 es adyacente a ese rectangulito, por lo tanto, en el otro lado sería 60. ¿De acuerdo? Y posteriormente, ya completando, por supuesto, sería 80 y el otro sería 80. Muy bien. Ahora voy a colocar acá un circulito, por acá, a ver, lo tenemos ahí presente, de color celeste, opuesto a 80. Y como este triángulo es subcongruente, este circulito debe ser opuesto a 80. Y entonces mira la consecuencia que trae esto. Se observa, miren en el gráfico de arriba, que por la congruencia de triángulos, PB se ha probado que es igual que AB. Entonces, ese triángulo es isósceles. Por lo tanto, hay que establecer rápidamente los valores requeridos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos al gráfico principal. 80 grados, obviamente sería en el vértice Q. Ahí sería 80. Para el triángulo ABC, 40 tendría que ser ese angulito. Y en el triángulo PBQ, en este triangulito, completamos los ángulos que deben sumar 180 grados. Por lo tanto, este angulito de acá, ¿cuánto debería de ser? Claro, 20. Y entonces, ese valor sería del ángulo PBA. Y eso lo llevamos acá. Ahí está, PBA. 20 grados. Nótese que el ángulo en P, todo el ángulo X más 40. Entonces, lo que tengo que hacer acá es sumar X y 40.
lo llevo aquí, en el vértice P. Y en el vértice A, dentro de ese triángulo PAB, también hay un X más 40. El triángulo sería isósceles, ¿cierto? Y luego, jóvenes, ya de ahí se deduce, obviamente, el valor de X. Si tú sumas estos ángulos y lo igualas a 180, te darás cuenta que el valor de X tendría que ser ¿cuánto? Claro, 40 grados sexagesimales, y ese vendría a ser la solución de este problemita número 2. Bueno, jóvenes, vamos a resolver la pregunta 3. En el esquema tenemos un triángulo ABC, indican que AB es el doble de PQ, luego BQ6, PC5, QC4, metros por supuesto. Halle el número de valores enteros de PQ. Entonces, lo que tengo que hacer acá es asignarle una letra X a PQ y por supuesto el doble de PQ será 12. De la misma forma, he separado este par de triángulos y ahora lo que dispongo a hacer es agregar los valores que correspondan, ¿ya? Entonces ahí es 10, ya saben por qué, nada más, y tenemos ahí el valor angular, por supuesto, teta. Ahí está, jóvenes. También en el triángulo PQC, de idéntica manera, vamos a asignarle los valores respectivos. Y también, por supuesto, el valor angular que corresponde. Listo. Ya lo separé. Por una razón muy simple, ¿no? Se trabaja tanto en el triángulo grande como en el triángulo pequeño. ¿Por qué razón? Miren, ojo que te piden el número de valores enteros de PQ. Eso indica de todas maneras que tienes que emplear, por supuesto, nuestro conocido teorema de existencia. Pero hay que hacerlo, por supuesto, con mucho criterio, no vamos a cometer errores acá, ¿ya? Ya, en primer lugar, voy a colocar en el ángulo C alfa y de la misma forma aquí alfa. ¿Qué se observa ahí? Por ejemplo, en el triángulo PQC, teta es la medida de un ángulo externo y alfa es la medida de un ángulo interno. Entonces, ¿qué cosa se nota? Hay una relación entre teta y alfa. Por supuesto, se aprecia de que teta es mayor que alfa. Es mayor. O alfa menor que teta. Está hablando de las medidas. Por lo tanto, podemos afirmar de que a menor ángulo le corresponde menor lado también. ¿Eso sucede dónde? En el triángulo ABC. Chequea bien el ABC, por favor. Según esta relación, teta es mayor que alfa. O en todo caso también se puede decir que alfa menor que 2x. Entonces, jóvenes, 2x, ¿está bien? Debe ser menor que 10. Es evidente, ¿está bien? Porque teta es mayor que alfa, entonces 2x es menor que 10 porque alfa es menor que teta.
Y de aquí, jóvenes, podemos encontrar un resultado. ¿Cuál es, profe? X es menor, obviamente, que 5. Ya. Ahora, ¿qué valores debería de tomar X? Ya. Fíjate, ¿eh? X tomaría los siguientes valores. Vamos a ver acá. Si es menor que 5 es 4. ¿Qué más? 3. ¿Qué más? 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Hasta ahí, obviamente, tenemos que estar de acuerdo. Ahora, vamos a suponer que esté 1 también. Vamos a suponer, ¿no? Por un momentito nada más. Ya. Según el teorema de existencia, miren jóvenes, X, ¿ya? Debe ser menor que la suma. En este caso, ¿cuánto debe ser? Claro. ¿Está bien? 9. Y a la vez, X debe ser, ¿qué? Mayor que la diferencia. En este caso, ¿cuánto es la diferencia? 5 menos 4, 1. Pero aquí ya no voy a colocar 9 porque ya se demostró que X es menor que 5. Por lo tanto, en vez de 9, se coloca 5. Y ojo, X es mayor que 1, por lo tanto, en este conjunto de números enteros hay que eliminar el 1. Y solo quedaría el 4, 3, 2. ¿De acuerdo? Ya, ahora, teta no indica si es obtuso, si es agudo o es recto. Entonces, vamos a algunos casos. A ver. Si teta fuese 90, por obvia razón, X sería 3. Es el único valor entero. Y la respuesta sería 1. Ajá. ¿Qué pasaría si teta es agudo? Si teta es agudo, que es externo, el ángulo interno en Q sería obtuso. Y para que sea obtuso, el valor de X, ¿ya? Tendría que ser 4. Para que 5 al cuadrado, perdón, no sería, pues, ¿no? Porque mira, claro, tiene razón. Si este ángulo es obtuso, ¿no es cierto? Si es obtuso, este tendría que ser, ¿cuánto? 2. ¿Está bien? Porque 2 al cuadrado, 4 al cuadrado es 20 y este sería mayor. Y si es obtuso, entonces este que está aquí es agudo. Entonces, jóvenes, cuando se trata de un triángulo, rectángulo, ángulo, obtusángulo, se restringe estos valores. Pero como no nos dicen el valor de teta, entonces el conjunto de valores que adopta X serían 4, 3 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, a nosotros nos están pidiendo el número de valores enteros de PQ. ¿Y cuál sería la respuesta? Claro, 3. Ese vendría a ser la solución de este problemita. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta 4. En la pregunta 4 tenemos un paralelogramo ABCD. El punto P está en la prolongación del lado AB. O sea, A, B y P son colineales. ¿Estamos de acuerdo? Así como también A, Q, H son colineales. PQ es 6 raíz de 2 y te piden hallar cuánto mide esta diagonal BD. ¿Cuánto mide? Muy bien, jóvenes. Lo que hay que hacer acá, primeramente repasar este teorema que se denomina teorema de la mediatriz, donde cualquier punto de la mediatriz equidista de sus extremos, tal como ustedes observan ahí. ¿Ya?
Entonces, este segmento es la misma que este segmento. Y como ustedes entenderán, se ha formado un triángulo isósceles. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si este es alfa? Entonces, ¿el otro qué sería? Alfa. Entonces, en este problemita se va a apreciar un angulito que mide 2 alfa y posteriormente vamos a ver acá otro angulito cuya medida es 90 menos alfa. Si ustedes tienen un triángulo así del verde, lo primero que tienen que hacer, jóvenes, es hallar el otro. Y con eso, ¿qué se está notando? Que este triangulito es isósceles. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que este segmento debería de ser igual, por supuesto, al otro segmento. Ya esto hay que tenerlo presente. ¿De acuerdo? Presente. Eso es justamente, y también el teorema de la mediatriz. Muy bien, jóvenes. Lo que voy a hacer a continuación es hacer una prolongación. Voy a prolongar AD, tal como observas ahí. ¿Ya? He prolongado AD. También voy a prolongar, por supuesto, PC. Ahí está. Prolongo PC. ¿Qué se nota? Que esas prolongaciones se van a encontrar en un punto que le voy a llamar T, tal como ustedes observan ahí. ¿Ya? Ahí está T. Muy bien. Quiero que aprecies, por favor, ahí una mediatriz idéntica a la que está aquí, en el teorema mismo. Mira, chequea bien. Observa. Ahí tenemos a una mediatriz. Te dirán, profe, ¿dónde está la mediatriz? Mira acá. En esta flecha que estoy dibujando, nótese que hay una mediatriz. Esta mediatriz, ¿ya? Por supuesto que aquí forma con este par de lados ángulos alfa. De igual forma acá. ¿Sí o no? Entonces, podemos establecer algo muy importante acá, muchachos. De P hasta A y luego de A hasta T hay distancias iguales aplicando el teorema de la mediatriz. O sea, en otras palabras, esas distancias, ¿cómo son? Iguales, profe. Iguales. ¿Por qué? Porque esta recta, que le voy a llamar L, L es la mediatriz de PT. Exactamente así. Ya es la mediatriz. Por eso es muy importante reconocer este teorema de la mediatriz. ¿Ya? ¿Por qué también, profe? Es que aquí hay un ángulo alfa, alfa. Fíjate, hay una bisectriz acá, idéntico a la que está acá. Ah, muy bien. Hasta ahí todo correcto. También, como estamos en un paralelogramo, existe el famoso ángulo alterno interno, ¿cierto? Mira, por ejemplo, podemos tener acá esto. Este angulito en Q, por ejemplo, si este es alfa, el ángulo de aquí, ¿cuánto será? Alfa. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora, aquí, por ejemplo, nótese que acá se ha formado un triángulo isósceles. Te dirán, ¿cuál es el isósceles? Observa. A, B, Q. Ah, es isósceles, los estás viendo. A, B, Q, isósceles.
Entonces, mira lo que vamos a hacer acá, ¿ya? Le vamos a agregar una bolita, por ejemplo, de color, a ver, azulito. AB es igual que BQ. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ya, hasta ahí todo ok. Ok. Ahora bien, a este ladito que está acá, le voy a llamar otra bolita, por ejemplo, rojita. Ya. El lado AP es igual a AT. ¿Sí o no? Ya. Para acá hay algo muy importante e interesante. Este angulito vale 2 alfa. El ángulo en B. Ya. También este angulito de acá en D mide 2 alfa, ya que este es un paralelogramo, este es 2 alfa. ¿De acuerdo? Muy bien. Nótese que aquí también hay un ángulo recto. Mira, muchachos. Ubícate en el triángulo AHT. AHT. Si este es alfa, el ángulo T es 90 menos alfa. Y por supuesto, como suplemento, este ángulo también es 90 menos alfa. ¿Cómo se llama el triangulito igual que el verde? Isósceles. Entonces, si este es bolita azul, bolita azul, bolita azul. Pero ¿qué habíamos dicho al inicio? Que el triángulo grandote APT era isósceles, porque AP es igual que AT. Entonces, el AP mide bolita azul más bolita roja. Entonces, AT también debe ser bolita azul más bolita roja. Eso indica que este debe ser bolita roja. Muy bien, jóvenes. Ya. Ahora quiero que observes bien el teorema de la mediatriz. Este teorema de la mediatriz, por supuesto, también puede aplicarse para cualquier punto de ella. Todo, por favor, fíjense en el punto Q. La distancia de Q a P es la misma distancia de Q a T. Es la misma distancia por el teorema de la mediatriz. Entonces podemos sacar aquí algo muy importante. ¿Ya? Por el teorema de la mediatriz, ¿qué cosa se puede establecer? Se puede establecer que QT, ¿está bien? QT es igual a ¿quién? Es igual a PQ. PQ. Y esto es igual a 6 raíz de 2. Y ahora, esto también me permite, finalmente, miren esta figurita que obviamente está aquí en el gráfico principal. ¿Cuál es, profe? Se ha formado un pequeño paralelogramo. B, Q, T y D. Ahí está. Ahora, ¿por qué es un paralelogramo? Porque BQ es igual a DT. Aparte que BQ también es paralela con DT. Porque las rectas horizontales arriba y abajo son paralelas, puesto que ABCD es un paralelogramo.
Ah, ¿ya se entendió o no? Ya, muy bien. Si se entiende, perfecto. Ojo, si BQ siendo paralela con DT son congruentes iguales, esa figurita es un paralelogramo. Por consiguiente, mira, PQ igual a QT. Entonces, a QT le asignamos 6 raíz de 2. ¿Y qué te están pidiendo? Muy bien, te están pidiendo el valor de BD. Esa es justamente la pregunta. ¿Cuánto vale BD? Por lo tanto, jóvenes, de aquí, esto será 6, muy bien, raíz de 2. ¿De acuerdo? Así es, jóvenes. Jóvenes, pregunta número 5. En la figura, I es el incentro del triángulo ABC. M, punto medio de AC, de la hipotenusa, y el cuadrilátero BIMC es inscriptible. Hay la medida del ángulo BCA. Ya, vamos a ver. Nos piden X, que es la medida del ángulo BCA. Le vamos a asignar ahí el valor correspondiente. ¿Está bien? Ya. Además indican que M es punto medio. Entonces vamos a colocarle aquí una letrita. K. Eso también va a ser K. Nos dicen que I es sin centro. Perfecto. Entonces, si es sin centro, debe tener, debe haber, las líneas que salen de ahí deben ser bisectrices. Vamos a agregarle, a ver. Este es alfa y este es alfa. Muy bien, muy bien. Y nada más, nada más. Hay que calcular X. Jóvenes, en primer lugar, lo he separado en dos, hasta en tres. El cuadrilátero que indica BIMC inscriptible, o sea, el cuadrilátero que mencionan ahí, que le he pintado de amarillo, BIMC, que indican que es inscriptible. ¿Qué significa inscriptible, jóvenes? Significa que las medidas de los ángulos opuestos de un cuadrilátero son suplementarios, cuando suman, por supuesto. Ya, vamos a suponer, por ejemplo, vamos a agregarle aquí, como I es sin centro, este tiene que ser 45 grados. ¿Ya? Ojo. 45 grados viene a ser cada ángulo que es dividido el ángulo recto. Y en ese cuadrilátero BIMC hay un ángulo de 45 que le voy a colocar aquí en el gráfico. 45. Ustedes saben que los ángulos opuestos en un cuadrilátero inscriptible son suplementarios. Eso indica que este angulito de acá tendría que ser pues 135, ¿no? Y el opuesto, el suplemento sería 45. Entonces aquí en el gráfico principal voy a colocar el 45. Ahí está. Ya está. Ahora, para una mayor visión, he también separado un par de triángulos que considero que son congruentes. Miren por favor el triángulo ABI. ABI. 45 alfa. Ahora miren el otro, AIM. Alfa y también 45.
¿Se nota o no se nota que son congruentes? A ver, ¿qué casos? Sería muy importante reconocer el caso de congruencia. A ver, por ejemplo, alfa 45, el tercer ángulo debe ser igual al tercer ángulo del otro triángulo, mira. ¿Estamos de acuerdo o no? Por supuesto, joven, mira. Este ángulo debe ser de la misma medida que el otro. Entonces, ahí hay un par de triángulos congruentes, jóvenes. Solamente hay que determinar quiénes son. El ABI es congruente con el triángulo AIM. ¿Qué caso, joven? ¿Qué caso sería? Muy bien, el caso es, claro, es ALA. Es ALA. Muy bien. Pero AM tiene una medida K. Entonces, por correspondencia, si a este ángulo de palito se le opone K, entonces aquí también se le debe poner ¿cuánto? K. Eso es en síntesis la congruencia. Y luego, en el gráfico principal, este sería K. Y el último gráfico va a determinar la solución del problema. Observa el triángulo ABC en el último pequeñito que está separado. AB es K y la hipotenusa es K más K, sería 2K. Bueno, ustedes son unos tigres, ya saben el valor de X, ¿cierto o no? Claro. Es notable. X sería 30 grados. Y esa es la solución del problemita. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 6. En el esquema se observa una semicircunferencia, dos ángulos rectos, un punto y otro punto P y M que pertenecen a la semicircunferencia. Tienes como dato AH que vale 8, PQ 4 y te piden calcular cuánto mide PH. Muy bien, te voy a colocar aquí entonces en la resolución, aquí la parte principal, piden pH. Ahí está. ¿Ya? Bien, jóvenes, mira lo que voy a hacer. En primer lugar, observe un cuadrilátero inscriptible. Tienes que ser observador acá. A ver, el cuadrilátero que le estoy indicando que es inscriptible es el cuadrilátero PQBH. PQBH. Inscriptible. Listo. ¿Por qué este cuadrilátero llamado PQ, B, ojo, B, y finalmente H? Es inscriptible. Es inscriptible, como ya le dije en el anterior problema, los ángulos opuestos son suplementarios. En este caso específico, 90-90. Muy bien. ¿Eso qué indica? Eso indica de que se deben cumplir muchas propiedades respecto al rebote, ¿no? Los ángulos de rebote son los ángulos que se forman con las diagonales y los lados opuestos. Mira, vamos a entrar en detalle acá. Voy a trazar PB, y si ustedes trazan PB, no se aprecia el ángulo que va a rebotar, al menos que traces HQ. Entonces ahí podría darse el caso, ¿ya? Entonces lo mismo voy a hacer en el gráfico principal, miren.
PB y HQ. ¿De acuerdo? Ahí está, HQ. Muy bien. Ahí hay un par de angulitos. Hay un par de angulitos que se aprecia que son iguales por el efecto rebote. Mira. Este ángulo de aquí, vamos a suponer, a ver, le vamos a asignar una letrita. Por ejemplo, a ver, le asignamos alfa. ¿Está bien? Ya, ahí está. Vamos a asignarle alfa. Entonces, por la propiedad de rebote, ese alfa se posiciona aquí, en el otro lado, tal como indica la flecha. Y eso es lo que justamente voy a hacer acá, jóvenes. Mira, el alfa de aquí, en el gráfico principal, está el alfa, rebota hasta acá. Esos angulitos son iguales. Tienen la misma medida. Si te parece muy pequeño, vamos a hacerle un zoom para acá. Mira, chequea. ¿Viste? Mira, este ángulo es la misma que este. En este cuadrilátero inclusive. ¿Estamos de acuerdo? Pero también ahí se nota algo muy interesante, jóvenes. Mire ese arquito. El arco PM mide el doble de alfa. Este es 2 alfa. Y ese 2 alfa ingresa como ángulo inscrito para el otro lado, porque hay un rebote también ahí. Mira. Ah, ahí, claro, también este es alfa. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, ya hemos posicionado, gracias al cuadrilátero inscriptible y a la propiedad del ángulo inscrito que rebota también, 2 ángulos en posiciones distintas, el alfa, mira, en el vértice H y en el vértice A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ese entonces viene a ser la idea. Ahora, ¿qué más se puede hacer al respecto? Ya. Para empezar, por ejemplo, este angulito de acá. Mira el gráfico principal. Le voy a asignar un valor tal como teta acá. Ya. Ahora hagamos un zoom para observar algo muy importante. Miren, por favor, este ángulo de acá. ¿Ya? Ese ángulo. Tienes que observar. Todo este ángulo es alfa más teta, todo. Quiere decir que este ángulo por externo vale lo mismo que este. Ahí está. Pero también por teoría, ustedes saben muy bien perfectamente que este ángulo es recto, jóvenes, mira. Ahí está, es 90. ¿Y eso qué indica, profe? Indica de que hay paralela, chequea bien, mira. PQ paralela con HM. Y al ser paralelas, el ángulo de aquí arriba vale Q, perdón, teta, ahí está, teta. Ese es el valor de teta, por la Z. Ah, ya. Y observa el triángulo APH, APH con HPQ. Ambos tienen alfa y teta. Entonces son semejantes. Y eso lo vamos a ver ahorita, mira, chequea. Acá está. Ya lo separé para que se aprecie mejor. Mira, mira el triángulo APH. Y mira el triángulo PHQ. ¿Ya? Entonces, hagamos que esto sea teta, porque así está. Teta. Luego este viene a ser alfa. Luego este es alfa. Y este que está acá es teta.
Además, indica el problema que H es 8. 8. PQ4. Y te piden pH. ¿Cuánto vale pH? Ese. Entonces, como hemos dicho inicialmente, hay dos triángulos que exactos, semejantes. El triángulo en mención, por favor, es el APH, es semejante con el triángulo PHQ porque tiene dos ángulos iguales. Nada más por esa razón. Entonces, como son semejantes, ¿qué implica, joven? Implica que los lados, homólogos por supuesto, tienen que ser proporcionales. Ajá, entonces, ¿cómo sería eso? Así, mira. A alfa le corresponde X. A alfa le corresponde 4, entonces sería X entre 4. Luego a teta le corresponde 8 y a teta le corresponde otra vez X. Jóvenes, ustedes mismos son raíz de 32 equivalente a 4 raíz de 2. Esa viene a ser la solución del problemita número 6. Bien, jóvenes, pregunta número 7. En la figura AB, diámetro de la semicircunferencia, P punto de tangencia, B punto de tangencia. EM paralela con PQ, PM igual a MH, ambos valen 4, y EH 6. Hay el área de la región EMH. Bueno, joven, lo que tenemos que hacer acá es primero colocar los datos. EH 6 luego te dan como dato PM 4, también 4 es MH. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Claro, obviamente. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora, podemos inclusive expresar aparte la región triangular EMH. Ahí está. Concluyendo que este es 6 y este es 4. ¿Está bien? Ya. Nos piden el área de esta región triangular. Usen el dato EM paralela a PQ. Si ustedes usan ese dato, obviamente que el resultado será satisfactorio. Mira, estas dos rectas son paralelas. Trabajemos entonces con el paralelismo, pues, ¿no? Mediante los ángulos alternos internos, o más conocido como la popular Z. ¿De acuerdo? ¿Ya? Miren, jóvenes, por ahí. Este par de angulitos, obviamente tú entenderás que son iguales. Le vamos a asignar una letrita. Ahí está. Colocamos teta aquí, a este angulito, y por supuesto, este será teta. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ya? Muy bien. Y ahora, tú sabes también por teoría que el ángulo APB es 90, joven.
¿Sí o no? Es 90. Ah, qué bien, profe. Y ahora bien, chequea bien por acá. Si este es teta, el que está acá debe ser, ¿ya? Debe ser 90 menos teta, ¿no? Claro. Debe ser 90 menos teta, ¿ya? Mira, aprecien bien esta parte. Y tú sabes por teoría que estas tangentes, ¿cómo son? Iguales. Entonces esta vale 90 menos teta, joven. Y como este es recto, entonces este es teta. ¿Está bien? Ya. Ahora mira, chequea bien. Por un momento voy a quitar este 4. Si este es teta, este es 90 menos teta, el que está acá. Por la z. Porque pH es paralela a QB. Entonces el que está al costado es teta. Ah, ¿viste? Ya salió el problema. Entonces este es 4, como era inicialmente. Teta, teta. El triángulo EPM es isósceles. Entonces este 4 y acá también. ¿Sí o no? Claro. Entonces, jóvenes, se ha demostrado que M vale 4 y te piden el área. Y algunos dirán de repente, Herón, no necesariamente. Como es isósceles y valores enteros, traza la altura a la base. Yo creo que sería mejor así. Y este 6 se divide en 2, en 3 y en 3. Y esta altura se puede calcular por el teorema de Pitágoras. 4 más 3, 7, la raíz de 7, nada más. Entonces, teniendo la altura, teniendo la base, obviamente ya puedes calcular el área. ¿Está bien? El área de la región triangular EMH es igual. ¿Quién es la base? La base es 6. Multiplicado por su altura, que viene a ser raíz de 7. Y todo dividido, por supuesto, sobre 2. Ahí está. ¿Ya? Entonces la respuesta sería 3 raíz de 7. ¿Está bien? Claro, obviamente, ¿no? Este viene a ser la solución del problemita número 7. Jóvenes, pregunta 8. En la figura tenemos un cilindro de revolución. Las generatrices diametralmente opuestas son AB, CD. Pero MN también es una mediatriz. ¿De acuerdo? Por lo tanto, AB paralela con MN paralela a CD. Estas tres generatrices, por teoría, son perpendiculares a las bases circulares de este cilindro. Bien, jóvenes. Ahora, tienes como dato CD6. Entonces, agregamos acá el valor de 6. ¿Ya? Pero dice que L es punto medio de MN. Como MN también es 6, obviamente esto va a ser 3 y el otro también va a ser 3. Ya, muy bien. Hasta ahí perfecto. También CL vale 6. Y entonces, como MN es perpendicular a las bases, inmediatamente pues tú trazas MC. Ahora bien, te piden el área lateral del cilindro. Muy bien. ¿Cómo se calcula el área lateral de un cilindro? El área lateral de un cilindro, ojo jóvenes, es 2 pi r
¿Qué más? Claro, 2 pi r g. 2 pi r g. Perfecto. Ahora, la generatriz, como ustedes bien saben, vale 6. ¿Está bien? Vale 6. Ya está establecido, ya jóvenes. La generatriz es 6. Falta solamente el radio de la base del cilindro. Muy bien. Voy a usar el otro dato que el arco MC vale 120. Acá tenemos, mira, 120 grados. ¿Qué significa que este arco mida 120 grados? Nosotros tenemos que calcular el radio. Ya, chequea bien. Esta circunferencia que ves afuera es la circunferencia de la base superior. ¿Está bien? Ya. Voy a trabajar aquí para poder encontrar el radio. ¿Cómo así? Ya, mira, chequea bien, por favor, acá rapidito nomás. En el gráfico aparece MC o no, ya, eso es lo que justamente deseo calcular, ya. CAO, el centro. Y ahí está. Mira, sabemos que MN es perpendicular a las bases, entonces acá tiene que ser recto. Si este es 6 y este es 3, MC vale 3 raíz de 3. ¿Sí? Es ampliamente conocido, joven. Ese es triángulo notable. ¿Está bien? 3 raíz de 3. Entonces, acá agregamos 3 raíz de 3, porque ese es justamente el valor que hemos encontrado. Pero el ángulo central vale lo mismo que el arco, 120. ¿Ustedes recuerdan esta propiedad de este famoso triángulo? K, K, y cuando este es 120, tú ya sabes que este lado mayor es K por la raíz de ¿quién? Claro. Entonces, haciendo una comparación en este triángulo MOC, ya puedo, jóvenes, calcular el valor del radio. ¿Sí o no? Claro, pues, al ojo. ¿Cuánto vale el radio? Muy bien. El radio es 3. Y luego vamos a reemplazar. En la resolución tenemos el área lateral. Ahí está. ¿Ya? 2 pi rg. Pero el radio ya lo calculé y equivale a 3. Muy bien. Sería 2 pi r. Y g ya lo tenemos al inicio, joven. Al inicio hemos dicho que g vale 6. Ahí está. Entonces la conclusión para el ejercicio es 36 pi. Ese viene a ser la respuesta del ejercicio. ¿Ya? 36 pi es el área lateral. Jóvenes, pregunta 9. En la figura se tiene un listón de madera de volumen 3600 más 18 pi paréntesis centímetros cúbicos. Ese es el volumen de todo el listón. En dicho listón se quiere hacer 3 orificios de forma cilíndrica. En este caso debe ser un cilindro circular recto de revolución, de 4 centímetros de diámetro y 3 centímetros de profundidad. Hay el volumen del listón después de perforar. Obviamente, el volumen inicial de 3600 más 18 pi habrá que restarle el volumen de los 3 cilindros, que son obviamente congruentes. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, rápidamente decimos que si tiene 4 centímetros de diámetro, el radio debe ser de 2 unidades. ¿Está bien? Ahí está. 2 unidades. El radio, ¿está bien? Ahora, y la profundidad se refiere a la generatriz, a la altura
que vendría a ser en este caso 3. Ahí está, 3. Vamos a calcular el volumen V de un cilindro, ¿ya? De uno nomás. Luego, por supuesto, podemos hallar todo. ¿Cómo se halla el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro circular recto es igual a pi r elevado al cuadrado multiplicado por g. Ese viene a ser el volumen de un cilindro. Ya. Entonces, calculemos pues, entonces. El volumen será, a ver, vamos jóvenes. ¿Cuánto vale el radio? El radio es 2. Y todo esto elevado al cuadrado multiplicado por g. Y g te representa 3. Ahí está. Entonces, ustedes mismos son. Vamos a calcular el volumen. El volumen es igual. En este caso, 4 por 3, 12 pi. Muy bien, jóvenes. Ahí está. 12 pi. Ya. Ese para uno solo. ¿Qué pasaría para 3? 36 pi. Por lo tanto, podemos establecer una solución rápida a este problemita. ¿Ya? Sería esta forma. El volumen, en este caso, del listón final, vamos a ponerle así, listón final. Profe, ¿por qué final? Porque justamente al inicio tenías completo el listón, pero tienes que restarle el volumen de los 3 cilindros, que son agujeros que ha extraído del listón. Entonces, el volumen final sería, el inicial es, como dice arriba, 3600, ya colocamos acá, 3000 menos 18 pi. ¿Está bien? Ahí está. Ya, ese es el inicio, pero le tengo que restar, obviamente, como usted bien sabe, no 12 pi, sino 3, 36 pi. Entonces aquí le quito 36 pi. Acá, obviamente, aquí va más, ¿no? ¿Sí o no? Ya más será más. Entonces acá 18 pi menos 36 pi. ¿Está bien? Muy bien. Ahí está. ¿Ya? Entonces la idea, jóvenes, es solamente hacer las operaciones adecuadas. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Sería 3600 menos 18. ¿Ya? Sería menos 18 pi. Ahí está. Y ese viene a ser la solución del problemita. Bien, jóvenes, pregunta 10. Tenemos un hexaedro regular o cubo ABCD, EFGH, tal como observan en la figura. La arista del cubo mide 6. Si la altura de un cono recto, se supone que es circular, es igual a la arista del hexaedro, y el radio de la base del cono es el radio de la circunferencia inscrita al triángulo ABC, hay el volumen del cono. Observes en el cuadrado de la base ABCD, he trazado la diagonal AC, he inscrito una circunferencia cuyo círculo, por si acaso, es la base del cono recto, cuya altura del cono es igual a la arista del cubo. Eso indica que voy a tomar un punto
de la base superior y construir en lo posible el cono. Ahí está el cono, donde la altura, obviamente, la altura es igual a la arista del cubo, o sea, estamos hablando de 6. Si tú quieres calcular el volumen del cono teniendo la altura, solo te falta el área de la base. Quiere decir el radio, ¿ya? De la circunferencia inscrita. Y eso se hace a través del teorema de Poncelet. Como es un triángulo rectángulo isósceles, porque AB es 6 y BC es 6, ¿no es cierto? Entonces la hipotenusa es 6 raíz de 2. ¿Ya? Entonces, podemos calcular R mediante el teorema de Poncelet. Entonces aplicamos teorema de Poncelet. Listo, jóvenes. Sumemos. Cateto más cateto. Por supuesto que te da 12. Y eso es igual a la hipotenusa 6 raíz de 2 más 2 veces el irradio. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Suma de catetos es igual a hipotenusa más 12. ¿Ya? Ahora acá. Podemos sacar la mitad, obviamente. 6. La mitad es 3 raíz de 2. Y aquí R. Ya está. Entonces, ¿qué podemos establecer ahí? Claro, podemos establecer el valor del radio. Es muy importante que nosotros despejemos el radio ahí, porque voy a necesitarlo para hallar el volumen. ¿Ya? Sería 6 menos 3 raíz de 2. Si factorizas 3, ¿cierto? ¿Qué te va a quedar? Te queda 2 menos raíz de 2. Muy bien, 2 menos raíz de 2. Ahí está. Muy bien. Ya. Teniendo la altura h que vale 6 del cono y el radio de la base, entonces ya puedo calcular el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de un cono? Pues no es conocidazo, ¿no? Es volumen es igual a pi r cuadrado, ¿recuerdan? Pi r cuadrado, en este caso r minúscula elevado al cuadrado multiplicado por h, que en este caso vamos a ponerle pues así, en forma simbólica. Y todo esto, por supuesto, dividido sobre 3. Pero no olvidarse que acá es pi r cuadrado, ¿ya? No olvidarse. Ahí está. Muy bien. Entonces, reemplazando los valores, claro, el volumen, reemplazando los valores, te sale 36 pi, paréntesis 3 menos 2 raíz de 2. Aquí la clave para este ejercicio es la D de dedo, ¿ya? Ese viene a ser la solución del problemita número 10. Bien, jóvenes, problema 11. El diámetro de un depósito de forma semiesférica mide 12. Eso indica que el radio vale 6 metros.
de la semiesfera. ¿Cuántos bidones cilíndricos de 1 metro de altura y 60 centímetros de diámetro podrán llenarse con el líquido almacenado en el depósito? Jóvenes, acá tenemos un cilindro de altura 1 metro o generatriz. Como el diámetro es 60 centímetros, el radio es 30 centímetros. Lo cambiamos a metros, su radio es 0,3 metros. Para saber la cantidad de bidones, tendremos solamente que calcular el volumen de la semiesfera entre el volumen de un cilindro. Y el número que resulta viene a ser la cantidad de bidones de cilindro, ¿ya? Que se pueden utilizar para llenar el líquido que está contenido en el depósito semiesférico. Entonces, vamos a calcular el volumen de la semiesfera. Recuerden cómo era el volumen de la semiesfera. ¿Te acuerdas o no? Era 2pi, 2pi, ¿qué más? Radio al cubo, o sea, 6 al cubo, dividido, por supuesto, sobre 3. Muy bien. Ahí está. ¿Ya? O sea, 2/3 de pi r cubo. Ahí está, joven. Ese es el volumen de la semiesfera. Lo voy a dividir entre el volumen de un cilindrito. Y el resultado será la cantidad de cilindros que necesito para llenar el líquido que está en el depósito semiesférico en todos los cilindros habidos y por haber. Fórmula, joven, del volumen de un cilindro. Pi radio al cuadrado, en este caso 0,3, multiplicado por la generatriz, bueno, en este caso es 1. Todos tienen la misma unidad, no se van a olvidar. ¿Está bien? Ahí está. Ahí está. Entonces, esto te va a salir, ¿ya? Una cantidad entera exactamente de 1600. Esa es la cantidad de cilindros, ¿ya? Que necesitas, obviamente, para hacer el depósito de líquido almacenado, obviamente, en la semiesfera. La respuesta entonces es 1600. Ahí está. Muy bien. Bien, jóvenes. Problema número 12. Dado un cuadrado ABCD, las coordenadas de A son -2, -3, coordenada de C, 1, 4, que son las coordenadas del cuadrado. Hay la ecuación de la recta BD. ¿Cuál será su ecuación? Bien, la ecuación que voy a obtener es utilizando la forma punto pendiente. ¿Cuál es la conclusión? Ubiquemos un punto en la recta BD, solo un punto, cualquier punto, y luego su pendiente. Pero por teoría sabemos algo muy interesante, muchachos. Las diagonales de un cuadrado se cortan perpendicularmente y encima en el punto medio. Ah, ahí está. Entonces, O vamos a llamar O a las coordenadas del punto medio de AC. Muy bien. ¿Cómo se obtiene la coordenada del punto medio? Por ejemplo, la abscisa. Estamos en la diagonal AC. ¿Ya? Ya. Estamos en la diagonal AC. Tenemos el punto medio O
de las coordenadas menos 2, menos 3, 1, 4. Vamos con la abscisa. Menos 2 más 1, menos 1, entonces sería menos 1 medio. Menos 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ojo, menos 1 medio. Ahora, vamos ahora a la ordenada del punto O. Menos 3 y 4 más 1, 1 medio. Positivo. Ahí está. Entonces ya tengo la coordenada O, que es menos 1 medio, 1 medio. Si quiero determinar la ecuación de la recta BD, ya tengo el punto por donde pasa, es el centro O, pero falta la pendiente. Pero por teoría sabemos que la pendiente de una recta se puede determinar ya hallando la razón entre la diferencia de ordenada con la diferencia de abscisas. Entonces, jóvenes, acá rápidamente podemos establecer lo siguiente, ¿ya? A ver, por acá. Sería la pendiente de la diagonal AC, a ver, vamos a ver, sería 4 menos 3, sería 7, joven. Dividido entre, vamos a ver la abscisa, ¿ya? En este caso, la pendiente es diferencia de ordenada entre diferencia de abscisa. 1 menos 2, 3. O sea, la pendiente de la recta AC es 7 tercios. Pero como la recta AC y la recta BD son perpendiculares, el producto de pendientes es menos 1. Eso indica que la pendiente de la recta BD, de la recta azul, debe ser menos 3 séptimos. Ya sabes por qué. Porque si multiplica estas dos pendientes, tendría que salir menos 1. Entonces ya tengo la pendiente de la recta BD. Tengo el punto de paso, menos 1 medio, 1 medio. Ya puedo plantear la ecuación de la recta forma punto pendiente, ¿cierto? Sería así, x 0 menos, bueno, en este caso, x menos x0, ¿no? Ahí está. Y esto es igual a y menos y0. Ahí está. Pero ¿quién es x0 y y0? X0 es menos 1 medio. Y0 es 1 medio. Ah, ya está. Así sí, pues, ¿no? Y la pendiente, ahí está, menos 3 séptimos, porque yo lo que quiero es de la recta BD. Entonces aquí vamos a reemplazar. Esta pendiente, obviamente, es menos 3 séptimos. Menos 3 séptimos. ¿Ya? Ya. Luego sería x menos x0. Y x0 es menos 1 medio, lo cual sería menos por menos más 1 medio. Y finalmente sería y menos y0. En este caso, y menos 1 medio. ¿Cierto? ¿Ya? Ahí está. Y solamente hay que desarrollarlo. Cuando desarrolles, te va a salir obviamente, ¿ya? Te va a salir obviamente una ecuación. En este caso, debe salir, ¿ya? Debe salir, que es fácil de hacer, es la operación matemática sencilla, es 3x más 7y, y esto debe ser igual a 2. Y este viene a ser la ecuación de la recta BD.